Queremos saludar a Andrés Campaña, él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Él ha tenido una posesión disímil dentro del Consejo sobre el tema de la revisión de intereses en el municipio. Quisiéramos que nos fundamente por qué tuvo una posesión distinta, cuáles son sus fundamentos técnicos, jurídicos, y no sé si hasta éticos y económicos para marcar esta distancia. Bienvenido, concejal. Buenos días, Gonzalo, Juan Carlos, un saludo muy especial a quienes conforman la cadena radial Ecuador Radio y fundamentalmente a la audiencia. En efecto, yo fui el único voto en contra de esta remisión tributaria que nace en cumplimiento de la Ley de Eficiencia Energética y Generación de Empleo que se aprobó a finales del año pasado y que varios municipios la han acogido. Y yo voté en contra precisamente porque tengo varios fundamentos, varios argumentos. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que en el Ecuador no es la primera vez que se aplican remisiones tributarias. En el gobierno de Lasso se aplicó, en el gobierno de Moreno se aplicó, en el gobierno de Correa se aplicaron las remisiones tributarias. Yo quiero referirme al último caso. Cuando se hizo la reforma tributaria de Lasso, teníamos nosotros un déficit fiscal de 3.500 millones de dólares. Y se dijo que tras la reforma íbamos a lograr reducir el déficit fiscal a 1.500 millones de dólares. O sea, que se iba a recaudar y que se iba fue a servir se fue Lasso y terminamos con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Es decir, la medida es ineficiente. No fue eficiente. ¿Qué decir de la consideración ética? Porque ha sido constante en el Ecuador dejar pasar, hay una remisión tributaria y si no hay ahora va a haber en el próximo año, en los próximos 2 años, y entonces no me van a cobrar. Hay varios elementos de carácter ético, porque primero nosotros debemos precautelar la cultura tributaria. Y asimismo yo quiero resaltar el papel de muchos quiteños y quiteñas que los primeros días del año hacen enormes colas para pagar sus impuestos de forma puntual. Esa es la realidad del quiteño y esa realidad tiene que ser aplaudida. Pero de igual forma existen personas que teniendo recursos no pagan impuestos. Y por eso hemos solicitado nosotros y hemos trabajado varias semanas, gracias al apoyo también de la Dirección Tributaria Metropolitana, que nos ha permitido identificar cuáles son estos grandes deudores de la ciudad y que no contribuyen con el desarrollo de Quito, no contribuyen a la generación de obra pública y no contribuyen a mejorar y extender los servicios municipales. Entonces, he ahí también un problema de fondo, al cual se suma además la necesidad de que la política pública tiene que ser focalizada. Yo he podido constatar en nuestra ciudad que, por ejemplo, muchas ex haciendas se vendieron a cooperativas de vivienda. Y estas cooperativas de vivienda tienen una escritura madre bajo la figura de acciones y participaciones, en la cual existen 200, 300 socios. Y como son sectores periféricos, tienen dificultades para poder pagar entre todos los vecinos el monto del impuesto predial. Entonces, realmente no llega las facilidades de urbanización, digamos así, alcantarillado, agua potable. Si no están al día, no pueden tener procesos de regularización. O sea, les deja rezagados en los temas, yo no diría de adelanto, la necesaria infraestructura que debiera tener un barrio nuevo o lo que fuere, ¿no? En efecto, esta además es un ofrecimiento del alcalde Pavel Muñoz. Recordemos que él mencionó que una de sus prioridades iba a ser la regularización de barrios, evidentemente bajo los criterios técnicos. Estamos claros que no se puede regularizar un barrio que se encuentra en una zona de riesgo no mitigable, pero necesitamos una política pública que facilite. Y eso no ha logrado. Se presentó la ordenanza, pero la ordenanza no ha sido todavía tratada en la comisión y en el Consejo Metropolitano. Volvamos un ratito a la remisión. Yo quería saber esos argumentos técnicos, esos argumentos económicos, jurídicos y éticos para haberse opuesto. ¿Y por qué los demás concejales no se opusieron? Hay quienes... O ya como es una ley, ya tenía que ir con la corriente. Era una posibilidad frente a la cual el alcalde y los demás colegas concejales creyeron que es una oportunidad para recuperar fondos que tal vez no se los pueda recaudar si no existen estos beneficios tributarios, entre comillas. O sea, recaudar un poco más. ¿De cuánto estaban estimando? ¿Cuánto calculado? Es un tema también complejo desde el punto de vista del impacto económico. El municipio de Quito anualmente para este año, por ejemplo, tiene un presupuesto de 1.000 millones de dólares, aproximadamente. Sí. En cuanto
a deudas somos acreedores de más de 680 millones de dólares. De esos 680 millones de dólares, 450 corresponden a deuda tributaria. Y de esos 450, 190 corresponden a intereses, multas y recargos. Cuando hay una remisión, ¿qué se puede recaudar? Se recauda el capital y se condona los intereses, las multas y recargos. Diríamos que para llenar esos 1.000 y pico de millones de dólares del presupuesto se contaría con 190 millones menos de los intereses y deudas que no se va a cobrar por la remisión. En el caso hipotético de que la medida se cumpla satisfactoriamente y todo el mundo pague el capital. Pero dice hipotéticamente. Digo hipotéticamente. ¿Hay ejemplos de qué ha pasado históricamente con esas revisiones? Sí, había señalado el caso de Guillermo Lasso, que señalaba que íbamos a recuperar más. Es para el gobierno nacional. Del gobierno nacional. Lastimosamente nos hemos encontrado con una dificultad en el municipio. No tenemos sistemas informáticos, no tenemos información actualizada. De hecho, esta información debería ser pública y debería actualizarse de forma permanente para que cualquier ciudadano conozca quiénes le deben a la ciudad. ¿Por qué no hay información actualizada? Lastimosamente, la desidia de varias administraciones hasta la actualidad que no han permitido que esto sea un tema ágil y que contemos con información de calidad, ojalá actualizada de forma permanente y que nos permita, por ejemplo, priorizar el cobro de los mayores deudores de la ciudad. Porque también pasa un tema curioso, hay personas que, por ejemplo, por N circunstancia deben 100, 200, 300 dólares de patente y enseguida tenemos el congelamiento de sus cuentas bancarias. Pero ¿qué pasa con las personas que deben millones de dólares al municipio de Quito y que todavía no existe congelamiento de cuentas, no existe el embargo de bienes, no existe el remate? ¿Quién es responsable de, digamos, ejecutar acciones que conduzcan a recuperar los recursos? En cuanto al tema administrativo, tenemos una dirección tributaria y tenemos una dirección de coactivas. Entonces, hay un primer filtro, pero también aquí se necesita decisión política. Y parte de la decisión y la voluntad política, en mi caso, por ejemplo, ha sido denunciar con nombre y apellido cuáles son los 9 mayores deudores de la ciudad. Porque además nosotros hemos investigado, hemos hecho una correlación. O sea, los 9 mayores deudores no les cobran oportunamente y algunos pequeñitos los persiguen, digamos así. Es parte de la realidad que tenemos que vivir y que también genera molestias. Porque evidentemente, desde mi punto de vista personal, desde mi punto de vista político, la priorización debería estar enfocada en estos grandes grupos económicos que no pagan los impuestos. ¿Y usted ha explicado esto en el pleno del Consejo? Ha dicho, miren, aquí están los datos. Nosotros hemos explicado con nombre y apellido, por ejemplo. Y nosotros, en ese sentido, levantamos una información que da cuenta que la señora Cruz Belmar Elena tiene una deuda de 4.600.000 dólares. Ella tiene un predio de 1.100 hectáreas, avaluado en 146 millones de dólares. Urbano. Predio ubicado en Tumbaco, ¿ya? Entonces, ella es la mayor deudora de la ciudad. A eso se suma NSF Group, administradora de fondos, tiene una deuda de 2.300.000, tiene un predio de 550 hectáreas, avaluado en 73 millones de dólares, le debe al IES, le debe al SRI. 3, Fideicomiso El Refugio, tiene una deuda de 1.100.000, tiene 175 predios, avaluados en 11 millones de dólares. 4, Ferro Inmobiliaria S.A., tiene una deuda de 995.000 dólares, tiene 401 predios avaluados en 35 millones de dólares. Y aquí también un paréntesis. Cuando uno va al sur de la ciudad, antes de la curva de Santa Rosa, se encuentra con una mega urbanización que es Ciudad Jardín. Ciudad Jardín fue construida por Ferro Inmobiliaria S.A., que es el cuarto mayor deudor de la ciudad. Compañía Agropersa, compañía limitada, 878.000 dólares de deuda, 30 predios avaluados en 7 millones de dólares. José Elías Mongel, 853.000 dólares de deuda, 31 predios avaluados en 14 millones de dólares. Víctor Alejandro Pinto Acuña, 813.000 dólares de deuda, tiene 688 predios. Esta información es solamente en Quito. Muy seguramente también tienen predios en otras partes del país. Octavo, Ecuatoriana de Artefactos ECASA, tiene una deuda de 700.000 dólares. ECASA es quien construye, fabrica varios electrodomésticos y que además es parte del grupo de Juan El Jurí Antón, uno de los grupos económicos más importantes del país, y le deben a Quito. Y finalmente el señor de Jaime Isa Chanataxi, que tiene una deuda de 639.000 dólares. La suma de todos estos grandes deudores, ¿de cuántos? Estamos hablando más o menos. En capital de 13 millones de dólares, en intereses, multas y recargos de 4 millones de dólares.
Es decir, solamente los 9 mayores deudores de la capital concentran una deuda de 17 millones de ¿Cómo se dólares. puede ejecutar los cobros pertinentes? ¿O ellos podrán acudir a algún tipo de acción judicial? Pueden incluir, de hecho, uno de ellos tiene de por medio una acción judicial, fue sentenciado en primera instancia por estafa, en segunda instancia por estafa, el recurso de casación que planteó él fue negado, estuvo privado de la libertad y luego le concedieron un recurso de revisión, con lo cual recuperó su libertad años después. ¿Cómo se cobra todo esto? Se necesita mejorar los procesos de gestión administrativa. He mencionado que necesitamos sistemas informáticos, un buen manejo de la información y la voluntad política para ejercer acciones de coactiva, que sean congelamiento de cuentas, que sea el embargo de bienes, que sea el remate de esos bienes y la recuperación de los recursos que son de quiteños y quiteñas. ¿Qué pasa? ¿No se llega a esas acciones por negligencia, por descuido? Por fallas administrativas y también por falta de voluntad. Y habrá que ver si esa falta de voluntad tiene tras de sí algún interés de que esos procesos no se ejecuten. Habrá que demostrarlo. Estamos precisamente nosotros en ese proceso de fiscalización e investigación. Concejal Campaña, usted hablaba del tema de la información desactualizada, del tema informático. ¿Cómo un municipio grande del país, que tiene $1.000 millones en presupuesto, no puede destinar una parte de sus recursos a actualizarse informáticamente? Ahora que los tiempos son sí hemos visto incluso después de la pandemia para acá, la alta importancia de estos recursos. Estamos viendo con la propia operación del metro, que supone una serie de niveles tecnológicos indispensables en la ciudad y para el caso concreto del transporte. ¿Cómo es posible que en esto haya atraso? ¿Y cómo? Y esto es más allá de cualquier debate político, esto no es un tema ideológico, ni mucho menos, no tiene nada que ver. Que no entre el municipio en un franco proceso de actualización y dinamismo por el bien de los vecinos y habitantes de la ciudad de Quito, del distrito metropolitano. ¿No habrá manera de generar un consenso? Usted lo ha hablado con sus compañeros concejales. Lo hay y también se ha conversado. De hecho, por ejemplo, yo quiero recordar que en la campaña electoral, porque esto también es importante recordar lo que se dice en la campaña electoral y luego lo que pasa, generalmente hay una coincidencia en la necesidad de modernizar el municipio de Quito, de la necesidad de tener un gobierno electrónico, de facilitar los trámites, de tener información de primera mano, de actualizar los catastros. No puede ser posible de que el desarrollo de la ciudad, el desarrollo urbanístico de la ciudad, esté supeditado a un catastro que tiene información desactualizada, que tiene información de mala calidad y que no se ajusta a la realidad. Entonces, estos son los temas importantes, fundamentales, que hay que llevarlos a cabo y sobre el cual yo creo que todos hablamos de lo mismo, pero que es necesario pues que el discurso se convierta en acciones. Y aquí pues el alcalde metropolitano, Pavel Muñoz, tiene pues que tomar... ¿Pero usted ha hablado esto con el alcalde, con el señor alcalde, con los demás concejales para decir, hagamos algo, elaboremos un plan? ¿Hay algo? Son parte de los debates permanentes que tenemos en el municipio de Quito, la necesidad de... Ya hemos identificado los nudos digamos críticos. Que hacen el debate, pero después de eso ¿hay alguna acción que sigue En algunos casos sí, hay que reconocer también de que finalmente estamos en el primer año de gestión. Además, un año que ha sido complejo, toda vez que partimos de una línea base en la cual el municipio de Quito muy venido a menos. Sin embargo, yo soy una de las personas que siempre he manifestado, creo que se han hecho cosas positivas, pero falta muchísimo más por hacer. Usted manifestaba el metro de Quito, por ejemplo, y cuando hablamos del metro de Quito, nosotros apoyamos de forma entusiasta que se dé el inicio de operaciones comerciales del metro de Quito. Pero hay una deuda pendiente, que es una deuda enorme, la necesidad de la integración del sistema. Por supuesto. La necesidad que se garantice de sostenibilidad financiera, de sostenibilidad, de que permita solventar el dolor de cabeza que es todos los días para quiteños y quiteñas del tráfico vehicular. El momento que tengamos un servicio público de transporte de calidad, que esté además conectado entre los distintos subsistemas, vamos a permitir fortalecer, vamos a permitir estimular el uso del transporte público y solamente así vamos a poder resolver los problemas que acarrean 550.000 vehículos que están movilizándose en este mismo momento en la ciudad. ¿Piensa usted que eso vaya a cambiar rápidamente? Porque lo que sí necesitamos es un sistema integrado de transporte
conectado además, que una tarjeta para una persona que toma un autobús no sé, en el Valle de los Chillos, en el Valle de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo, en fin, pueda llegar y movilizarse rápidamente. ¿Será eso posible? Esta es una prioridad y una necesidad, y le hemos planteado hacia el alcalde, y el alcalde ha señalado que este año, hasta el mes de agosto, se tiene que resolver el tema. Y nosotros, como concejales, estamos a la expectativa y fiscalizando que así lo sea. Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes.